Pompeya y Herculano fueron ciudades de la antigua Roma cerca de la moderna ciudad de Nápoles. Herculano era más pequeña, pero sus más mundanos comerciantes y mercaderes eran más ricos, cultos e intelectuales que la élite de la vecina Pompeya. Sus nombres podrían venir de cuando Hércules, al partir victorioso de España, entró en la provincia de Campania, llevando como en pompa los bueyes que había robado, y que por razón de esta pompa dio el nombre de Pompeya a la ciudad que edificó. Otra teoría, también clásica, hace derivar el nombre del Osco Pumpe, deduciendo que la ciudad se había formado a partir de 5 aldeas. El geógrafo Estrabón, por su parte, propuso otra etimología al mencionar que Pompeya estaba situada cerca de un río que servía para recibir las mercancías y expedirlas. Ambas ciudades son conocidas por haberse conservado enterradas en las cenizas de la erupción del Vesubio del 24 de agosto del año 79 después de Cristo, aunque a partir de los trabajos arqueológicos realizados en 2018, esta pudo ocurrir el 24 de octubre. Muchos de sus habitantes perecieron debido al flujo piroclástico de la erupción. Denominamos flujo piroclástico, colada piroclástica, nube ardiente o corriente de densidad piroclástica a una mezcla de gases volcánicos calientes, materiales sólidos calientes y aire atrapado que se mueve a nivel del suelo y resulta de ciertos tipos de erupciones volcánicas. La velocidad de las coladas piroclásticas pueden ir de 10 a 30 km por hora o llegar a los 200. Como Herculano estaba más cerca del volcán que Pompeya, la alcanzó a una temperatura superior, por lo que las víctimas fueron reducidas al instante a esqueletos abrasados. La gran diferencia fue que la ceniza que cubría Herculano se carbonizó, preservando así la madera de los techos, las camas y las puertas, al igual que materiales orgánicos como los alimentos. En Pompeya, al contrario, la ceniza se endureció alrededor de los cuerpos que conservaron la carne, que al pudrirse dejaba la forma hueca. Desde 1860 empezaron a rellenarse con yeso para crear los famosos moldes. Antes de la erupción, las ciudades que rodeaban la base del Vesubio eran asentamientos romanos prósperos. Pompeya solía ser una ciudad de 20.000 habitantes, incluyendo numerosos comerciantes y fabricantes que aprovecharon la proximidad a la cuenca mediterránea y vías romanas. A las afueras de la ciudad, Pompeya también tenía viñedos y huertos, que se beneficiaban de la rica tierra cerca del volcán. Por el contrario, su ciudad hermana, Herculano, era más bien un lugar de descanso. Su población era más pequeña, de unos 5.000 habitantes, pero crecía durante el verano, cuando las familias romanas adineradas viajaban a sus villas junto al mar. Las ruinas arquitectónicas de Herculano incluyen todos los elementos de los asentamientos romanos prósperos: villas opulentas, un complejo sistema hidráulico y lujosos baños públicos. Cuenta Dionisio de Halicarnaso que Herculano fue fundada por Hércules en su viaje de regreso a Grecia tras realizar uno de sus famosos 12 trabajos. Leyendas aparte, los restos arqueológicos apuntan a los orígenes helenos de la ciudad, que habría estado bajo dominio de los griegos de Neápolis y Cumas hasta el siglo VI a.C. Más tarde fue conquistada por los samnitas, pueblo procedente del nordeste de la región de Campania. Su superficie abarcaba solo 1/3 de la de Pompeya, unas 20 hectáreas. Contaba aproximadamente con unos 4.000 habitantes en el año 79. Los orígenes de Pompeya son discutidos.
Los restos más antiguos hallados en la ciudad son del siglo IX a.C., aunque estos no demuestran que ya existiera un asentamiento allí. Como quiera que fuese, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la ciudad debía de existir ya en el siglo VI a.C., con las dimensiones que tenía en época histórica, y estar ocupada por los oscos, uno de los pueblos de la Italia central, según confirma Estrabón en su obra Geografía. Pompeya participó en la guerra que las ciudades de la Campania iniciaron contra Roma, pero en el año 89 a.C. fue asediada por Lucio Cornelio Sila. Aunque las tropas de los aliados, comandadas por Lucio Cluencio, ayudaron en la resistencia a los romanos, Pompeya se vio obligada a aceptar la rendición en el año 80 a.C., tras la conquista de Nola. Después de este episodio, Sila estableció una colonia con el nombre de Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum. Los habitantes recibieron poco después la ciudadanía romana, pero se les privó de una parte de su territorio. La ciudad se transformó en un importante punto de paso de mercancías que llegaban por vía marítima y que eran enviadas hacia Roma o hacia el sur de Italia, siguiendo la cercana Vía Apia. En el año 59 se produjeron serios disturbios en el anfiteatro de la ciudad entre los pompeyanos y unos visitantes de Nuceria, que tuvieron como resultado diversos muertos y heridos. El enfrentamiento fue de tal magnitud que llegó a oídos del emperador Nerón, que prohibió las exhibiciones de gladiadores en la ciudad durante 10 años. En el año 62, un fuerte terremoto dañó seriamente la ciudad. Según Tácito, la ciudad fue en gran parte destruida por un terremoto. En el período subsiguiente se emprendieron trabajos de restauración que todavía no habían concluido cuando el Vesubio entró en erupción. Cuando esto ocurrió, había templos y lugares públicos en ruinas y varias cuadrillas de obreros reparando desperfectos en casas privadas. Esta situación pudo deberse a que el terremoto del año 62 dejó, en efecto, la ciudad casi destruida. Varios edificios conservan placas en honor a los ricos ciudadanos que ofrecieron su propio dinero para repararlos. De acuerdo con los registros, fue sacudida por una cadena de pequeños terremotos relacionados directamente con la erupción volcánica. Sin embargo, los habitantes ya se habían acostumbrado a la actividad sísmica y no había indicios de que los antiguos romanos supieran que el Vesubio era un volcán. Nadie en ese momento podría haber predicho la catástrofe que tuvo lugar el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, justo después del mediodía. El Vesubio explotó y envió una nube de ceniza y piedra pómez al cielo. Una nube oscura y horrible, cargada de materia combustible, de repente se rompió y partió. Algunos lamentaron su propio destino, otros rezaron por morir, escribió el abogado y científico Plinio el Joven en una carta al historiador Tácito. Pompeya y sus habitantes fueron inmediatamente golpeados por escombros. Muchos huyeron de Pompeya aterrorizados, pero unas 2.000 personas se quedaron en la ciudad, esperando a que pasara la erupción. Debido a un viento del oeste, Herculano se salvó de la primera etapa de la erupción, permitiendo a los habitantes huir y minimizando el daño a la infraestructura de la ciudad. Sin embargo, Herculano y Pompeya eventualmente sucumbieron a la misma nube de cenizas que enterró todo y a todos a su paso. En un primer momento, los arqueólogos encontraron pocos restos humanos en Herculano y pensaron que la mayoría de los habitantes habían conseguido escapar. Más tarde, con la aparición de unos 250 esqueletos en la zona del puerto, surgió la teoría de que gran parte de la población trató de huir por mar, pero el violento maremoto que siguió a la erupción se lo impidió. Cuando cesó la erupción,
Herculano estaba cubierta de lava y piedra pómez. Estos detritos volcánicos, unidos a la lluvia, crearon un fango que al solidificarse se convirtió en un aislante óptimo. El mismo fango que provocó su fin sirvió, por tanto, para conservar sus ruinas excepcionalmente bien. De hecho, los edificios de Herculano se han mantenido mejor que los de su célebre vecina. Las gruesas capas de barro sólido, que en algunos puntos alcanzaban los 23 metros de altura, fueron más eficaces para prevenir la erosión que los estratos de Pompeya, más finos y permeables. Herculano fue redescubierta en 1738 casualmente y Pompeya 10 años después, en 1748, igualmente de manera casual. Herculano está parcialmente enterrada entre 15 y 18 metros de profundidad en un manto de ceniza y material piroclástico y solo se ha descubierto un 4% de la urbe, mientras que Pompeya estaba bajo una capa de ceniza de 6 a 7 metros de profundidad promedio. Pero paulatinamente fueron cayendo en el olvido de los siglos hasta 1550. El descubrimiento tuvo lugar en el año 1550, cuando el arquitecto Fontana estaba excavando un nuevo curso para el río Sarno. Pero hubo que esperar 150 años antes de que se iniciara una primera campaña para desenterrar las ciudades. Hasta esa fecha, se asumía que Pompeya y Herculano se habían perdido para siempre. A finales del siglo XVIII comenzaron a descubrirse en Herculano una gran diversidad de objetos, como pinturas murales, trípodes, braseros, estatuas de bronce, botellas de perfume y cerámica. El descubrimiento, como dije, tuvo lugar por casualidad. Excavando un pozo de su propiedad, encontró algunos mármoles y decidió realizar varias exploraciones. El hallazgo despertó el interés del rey de Nápoles, el futuro Carlos III de España, apasionado por las antigüedades y las colecciones de arte. La Casa Real compró el terreno y financió los trabajos arqueológicos entre 1759 y 1788. Posteriormente, fue el ingeniero director de los primeros trabajos sobre Pompeya y Herculano, el aragonés Roque Joaquín de Alcubierre. Durante una treintena de años, buscador de esculturas y objetos artísticos para las colecciones reales, hoy preservadas en los grandes museos de Madrid, Roma y Nápoles. Desde entonces, ambas villas fueron excavadas con criterios cada vez más científicos y no ya como meros cofres de tesoros, revelando numerosos edificios intactos, así como pinturas murales. Las ruinas fueron objeto de varias campañas de bombardeo por parte de los aliados en 1943, que destruyeron buena parte del Teatro Grande y del Foro, así como algunas casas, que fueron convenientemente restauradas una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. La más famosa de las lujosas villas herculanas es la Villa de los Papiros, identificada como el fastuoso retiro con vistas al mar que Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, suegro de Julio César, mandó construir. Durante las excavaciones, ocasionalmente, eran hallados huecos en la ceniza que había contenido restos humanos. Algunos estudios fisiológicos del proceso de muerte en los restos petrificados indica que la mayoría de las víctimas murieron instantáneamente por golpes súbitos de temperatura de entre 300 a 600 grados Celsius y no por una larga agonía. Este descubrimiento, basado en hechos científicamente probados, sugiere que el cataclismo fue de mayor magnitud de lo que se creía. En 1860, el arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli sugirió rellenar estos huecos con yeso, obteniendo así moldes que mostraban con gran precisión el último momento de la vida de los ciudadanos que no pudieron escapar a la erupción. El momento inmortalizado por la erupción evidencia literalmente hasta el mínimo detalle de la vida cotidiana.
En algunos de ellos, la expresión de terror es claramente visible. Otros se afanan en tapar su boca o la de sus seres queridos con pañuelos o vestidos, tratando de no inhalar los gases tóxicos, y algunos se aferra con fuerza a sus joyas y ahorros. Tampoco falta quien prefirió ahorrarse el tormento quitándose la vida, conservándose su cuerpo junto a pequeñas botellas que contenían veneno. Los perros guardianes siguen encadenados a las paredes de las casas de sus amos, al igual que los gladiadores del anfiteatro, en este último caso, acompañados de una misteriosa mujer cargada con todas sus joyas de gala. Se encontraron en 1980 cientos de esqueletos de habitantes que se habían refugiado en los cobertizos para barcas. Estas excavaciones, realizadas en el área del puerto herculano, permitieron hallar más de 200 esqueletos de diversas edades y condición social. El número actual de víctimas detectadas en Pompeya es de unos 2.000 individuos, y es de esperar que aparezcan muchas más en las partes de la ciudad que todavía no han sido excavadas. Pompeya, Herculano y otros yacimientos arqueológicos de la zona fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. En 2018, un equipo de arqueólogos descubrió una inscripción fechada 16 días antes de las calendas de noviembre en el antiguo calendario romano, es decir, el 17 de octubre, por lo que, según su teoría, la erupción habría tenido lugar efectivamente el 24 de octubre.